Perfecto. Muy buenas noches. Para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Javiera Farías. Ella es terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile. Tiene formación en intervención en funciones ejecutivas de niños y adolescentes. También es diplomada en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto. Tiene la certificación internacional de evaluación A22, como también la del modelo CERTS. Actualmente dirige a BEDUL, que es un centro especialista en diagnóstico e intervención de niños y adolescentes del espectro autista. Dicho esto, le damos el paso a Javiera para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Mari, por la presentación. Les doy un cordial saludo. Buenas noches a todos los asistentes, que veo que son muchísimos. Espero que en este seminario, ¿verdad?, ustedes puedan tener toda la información, por supuesto, por el tiempo, introductoria con respecto al curso que se dictará los días miércoles y jueves, ¿sí? Como decía Mari, él... las preguntas las va a dirigir ella, ¿ya? Yo no voy a estar atenta, por tanto, la idea es que las primeras personas que pregunten sean las que puedan aparecer, ¿sí? Denme un segundo que voy a compartir pantalla. Un pequeño segundo. Un momento. Esto aquí. Aquí está. Okay. ¿Se ve o no? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Déjenme que lo voy a agrandar. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. El día de hoy vamos a revisar los conceptos que me imagino todos ustedes ya habrán escuchado en algún momento al trabajar en el área de las neurodivergencias. La idea, o como yo intento siempre formular las clases, es intentando unir, ¿verdad? Ambos paradigmas que dan explicaciones científicas y biopsicosociales a las neurodivergencias, ¿ok? Lo primero que vamos a poner en la mesa para poder empezar a conversar sobre estos conceptos es que ambos paradigmas, el biomédico, ¿verdad?, define las neurodivergencias como trastornos del neurodesarrollo, los cuales están especificados en el Manual Diagnóstico DSM-5, y dentro de otros, ¿verdad?, se encuentra el trastorno del espectro autista o condición del espectro autista, ya que hoy científicamente ya podemos utilizar el término de SEA o condición del espectro autista. Y desde el paradigma de las neurodiversidades, donde finalmente todos los cerebros, ¿verdad?, tienen diferencias que son específicas y esperables, la verdad, con respecto a cómo nos vamos desarrollando, cómo pensamos, cómo procesamos, cómo sentimos, vamos a hablar de neurodivergencias cuando esta diversidad o neurodiversidad sale del canon, ¿verdad?, estadístico, y entonces difiere o diverge de lo típico, ¿sí? Para poder entender qué es lo que sucede, lo que ha sucedido, ¿verdad?, con este concepto, donde ustedes se quieran posicionar, pero siempre intentando llegar a un punto medio entre ambos paradigmas, debemos entender que todo se inicia con el neurodesarrollo, el cual, como ustedes también deben ya conocer, parte en el útero cuando el bebé está gestando, cuando está siendo gestado, ¿verdad? Y desde ahí, antiguamente se pensaba que todo lo que ocurriera, ¿verdad?, tendría que ver con el momento del parto, o inclusive posparto, o cuando está en el útero aún, ciertas situaciones propiamente biológicas, infecciones urinarias, diabetes, etcétera. Hoy eso ya no ocurre. Se atribuye el origen de estas condiciones, ¿verdad?, desde el paradigma biomédico, a un concepto llamado epigenética, donde estos eventuales genes que se asocian, ¿verdad?, o podrían estar asociados, necesitan un ambiente, necesitan situaciones que ocurran para que se desarrollen, ¿ok? Desde ahí, ¿verdad?, pensando entonces en este neurodesarrollo,
vamos a tener que observar, que es la única forma que hoy tenemos, ¿verdad? La conducta, el lenguaje, la motricidad, pero por sobre todas las cosas, los desafíos socioemocionales que eventualmente una persona a través de la conducta, ¿verdad?, exprese. Desde ahí vamos a posicionarnos o en un cerebro neurodiverso o vamos a comenzar ya a hablar de llano al concepto de neurodivergencias o condición del espectro autista. Cada una de las funciones observables del sistema nervioso en su desempeño en el medio y las tres principales serían, como les mencionaba, la conducta motora, la conducta cognitiva y la conducta social. Desde ahí, y eso es un poco lo que nos invita a reflexionar la comunidad autista, ¿verdad? Desde el paradigma de la neurodiversidad, es que este rango de conductas que la sociedad considera norma, entendiendo que es todo aquello que está bajo la campana de Gauss, probabilísticamente hablando, considera normal, ¿verdad?, para una determinada edad. Pueden ser moralmente rígidas, variables, arbitrarias o influenciadas por el contexto y la cultura. El neurotípico, entonces, son individuos cuyas conductas coinciden con las normas sociales vigentes. Y el neurodivergente o el cerebro neurodivergente o la persona neurodivergente son individuos cuyas conductas quedan fuera de las normas sociales vigentes. No tienen por qué tener un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Aquí aparece también la referencia donde si ustedes toman el curso van a poder acceder a una amplia cantidad de archivos y de papers, porque evidentemente esto es el resumen, ¿verdad?, de la evidencia científica, no solo desde la comunidad científica, sino que también desde la comunidad autista científica, que nos plantea reflexiones en torno a lo que está establecido. ¿Sí? Los trastornos del neurodesarrollo es un grupo de afecciones con inicio en el periodo de desarrollo. Aparecen de manera precoz y se caracterizan por un déficit en su evolución motora o cognitiva o del lenguaje que afecta el área personal, académica y o social. Porque es importante conocer que es un grupo de afecciones y que hay muchos más de los que del autismo, ¿verdad? Porque en muchas situaciones nos podemos encontrar con coexistencias desde el paradigma de la neurodiversidad o con comorbilidades, ¿sí? Sin embargo, la ciencia sigue estableciendo que es muy complejo mirar la diferencia exacta, ¿verdad? El famoso diagnóstico diferencial para poder establecer qué es lo que estaría primero. Sin embargo, cuando pensamos en los procesos de diagnóstico o los procesos de evaluación, debemos saber que el DSM-5 también plantea que esto que está ocurriendo a nivel comunicativo, a nivel social, ¿verdad?, y a nivel de intereses, no tiene una explicación previa o primaria o biológica, ¿sí? Está ocurriendo desde la experiencia del individuo y como bien nos plantea el pediatra, ¿verdad?, eh, que hace referencia al paper inicial, debemos ser capaces de establecer si eso es simplemente una diferencia o estaríamos dentro de una condición del neurodesarrollo. ¿Ok? Los trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5, son los trastornos motores, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos del aprendizaje, trastornos por déficit de atención, ¿verdad?, TICs y trastorno del espectro autista. ¿Qué lenguaje utiliza el DSM-5, verdad? Que frente a toda la controversia que provoca este DSM-5, hoy muchísima comunidad científica, médica en particular, intenta modificar con mucha cautela el lenguaje que utiliza el DSM-5 porque realmente crea una realidad frente a estas condiciones, frente a estas neurodivergencias bien poco esperanzador, es un poco duro quizás, ¿verdad? Es un poco rígido, más rígido que inclusive el propio diagnóstico. Deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado. Claro, cuando escuchamos eso, no sería tan alejado de la realidad pensar en la cantidad de comentarios
que escuchamos sobre todo a las personas adultas autistas, ¿verdad? No se te nota, es algo que está de moda, ahora son todos autistas, esto es tan típico, ¿verdad? Porque claro, una persona que trabaja, que tiene una familia, que puede asistir a su ocupación laboral todos los días, parecerá ser que no tiene deficiencias persistentes, ¿verdad? Por ahí un poco iría esta controversia. Y desde ahí la comunidad autista intenta aportar y decir, bueno, vamos a tratar de salir de esta clasificación tan dura, tan eh, inflexible, y tratar de mirar lo que efectivamente, imagino yo también, intentó hacer el DCM5 o el salto, ¿verdad?, del DCM4 al 5, de decir, no hay tipos, sino que es una dimensión, son gradientes, y tampoco existen grados en estricto rigor, que es otra de las confusiones quizás que se han ido generando, son niveles de apoyo. Y una persona que tiene una profesión, que va a su trabajo, que tiene una familia, puede requerir un nivel de apoyo alto, no son directamente proporcionales, ¿ok? Presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas o repetitivas. Los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las capacidades. ¿Qué quiere decir esto, colega? Esa presencia de patrones de comportamiento, por ejemplo, cuando pensamos en personas adultas o en adolescentes, que finalmente es para ellos donde las famosas y nunca bien ponderadas habilidades sociales cobran importancia, los niños no, a no ser que cuenten con un nivel madurativo propiamente tal, lo otro es una imposición cultural, básicamente es o es nuestra población, ¿verdad?, a la cual vamos a acompañar. Por tanto, si pensamos en aquello, debemos ser capaces también de mirar que esta forma de procesar el mundo, de entenderla, ha estado presente desde siempre. Lo que sucede es que no se manifestaban esos desafíos porque evidentemente la demanda del entorno no era tan elevada. Por eso los diagnósticos, sobre todo de niños y niñas, que no presentan diferencias significativas en primera infancia ocurren o en la adolescencia o en una infancia más tardía. ¿Ok? Y entonces, cuando pensamos en que es persistente en la condición del espectro autista los desafíos socioemocionales, eso es persistente y es criterio principal, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque está estudiado que desde temprana edad los niños y niñas neurodivergentes no son, aunque suene un poquito, ¿verdad?, redundante, no son cerebros neurotípicos, son niños que desde muy temprana edad no miran directamente a los ojos. ¿Por qué? Porque este cerebro que está determinando a dónde mirar, busca mirar otros aspectos. Por tanto, si pensamos en un adolescente o en un niño de 9 años que deba contar con, por ejemplo, coordinar las estrategias comunicativas, mirar, hablar, gesticular, es altamente probable que utilice más una que otra porque la gestualidad, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, se va adquiriendo desde esas etapas para incorporar gestos, ¿verdad?, típicos. Debo haber estado atento en etapas tempranas a esos gestos típicos y atento de forma automática, no deliberada. Un bebito no puede decidir dónde poner su atención. Por eso en la esfera social, emocional y comunicativa debemos estar siempre tomando en consideración el concepto de la atención como una atención monotrópica, por ejemplo, que es la teoría que plantea la comunidad autista, una atención divergente, influye en una esfera socioemocional comunicativa. Como un perfil sensorial, por ejemplo, influye en la esfera social emocional comunicativa cuando mi cerebro o mi cuerpo o mi humanidad, ¿verdad?, frente a un ambiente que tiene muchos estímulos, tiene que estar preocupado de cómo conseguir sortear esos estímulos, dejar de sentir molestia, dejar de querer buscar algo que me conforta.
El cerebro en ese sentido es jerárquico y por tanto va a ir a buscar que estas necesidades se cumplan previo a otras. Cuando nos encontramos con adolescentes y adultos que decimos, bueno, realmente aquí no hay un desafío socioemocional, por ejemplo, debemos estar al tanto que muchísimas mujeres adultas, adolescentes y también adultos desde el género masculino enmascaran. Y enmascaran no deliberadamente tampoco, lo hacen a modo de supervivencia. Por tanto, sí también estaría esta esfera socioemocional comunicativa en desafío. ¿Sí? Todo aquello tiene que estar al menos puesto en la mesa al momento de hacer un análisis y al momento de decir, bueno, creo que este programa, creo que este enfoque, creo que esta forma, ¿verdad?, nos va a llevar a conseguir que este adolescente, adulto, niño mayor, como les llamo yo, sea capaz de funcionar en una sociedad típica. No llevarlo a que sea un neurotípico más, sino que entender que es un desafío persistente porque él o ella no lo hace. Lo puede llegar a hacer evidentemente, pero debe ser acompañado en ese proceso porque, como les decía, se inicia desde muy temprano. ¿Sí? Los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las capacidades. ¿Y por qué repito este criterio? Porque es el más relevante. ¿Y qué implica este criterio? Que las aproximaciones sociales sean acorde la edad cronológica, la demanda del ambiente y la edad madurativa, que sean capaces, por supuesto que en edades específicas, no le voy a pedir a un bebito de 2 años que ajuste la conducta social en un entorno que no conoce, ¿ok? El ajuste de la conducta social, la coordinación de las estrategias comunicativas, lo que les mencionaba, contacto visual, verbalización, gestualidad, perdón, reciprocidad emocional y las relaciones interpersonales. Yo siempre menciono, o más bien hago alusión a los módulos de la evaluación A22. No sé si ustedes la conocen, si ya se han podido formar en ella. No porque en el A22 estén todas las respuestas, ¿ok? Para nada. Sin embargo, los módulos 3 y los módulos 4, que son aquellos módulos que se aplican a adolescentes y adultos y a niños más grandes, esta evaluación, esta escala de observación es capaz de sistematizar y tipificar muy bien cuáles son esas demandas socioemocionales y cómo esas demandas socioemocionales, ¿verdad?, no son cubiertas por los cerebros o las personas, ¿verdad?, neurodivergentes. ¿Por qué? Porque su atención no estuvo ahí, estuvo en otros aspectos y eso no es cuestionable, ¿sí? Y entonces, cuando vamos revisando todo esto, ¿verdad? Volvemos a reflexionar con respecto a neurodiversidad, neurodivergencia inclusive, o un trastorno del neurodesarrollo. Cuando pensamos en cómo el concepto, ¿verdad? El constructo de neurodivergencias ha ido evolucionando en el tiempo y que aún, a pesar de todos los intentos científicos, no científicos, culturales, sociales, se ha intentado eliminar el estereotipo de que esto es algo de la infancia, de los niños, inclusive con género, muy pequeños, desde un color, un aspecto, que eso también es muy relevante, colegas, porque estamos hablando de adultos, de adultas, de niños, de niñas, de, de niños europeos, de niños latinoamericanos, de adultos europeos, de adultos africanos, no solo llevado a un segmento, a un contexto, a un tipo. Es imposible hacerlo y esa es una humilde sugerencia que siempre intento dejar, digamos, en sus mentes. Es complejo trabajar en esta área, no en tanto en la complejidad de los casos que tengamos que acompañar, sino que necesitamos ir construyendo a través de la clínica nuestras propias sistematizaciones y no podemos generalizar, no se puede. Realmente muchas veces es casi como por condescender, te fijas esas frases que no puedes generalizar. Créanme que en este aspecto, en esta área, eso es un hecho, no es condescendencia, ¿sí? Y eso es lo desafiante. Y desde ahí nacen estos comentarios bastante poco adecuados.
¿sí? Que a veces la misma comunidad autista lo lleva a modo de broma, ¿verdad? Como, no, mi hijo es muy autista, de esos muy autistas que se notan muchísimo su autismo. ¿Comprendes? Porque ya creo que es importante que pensemos frente a cualquier paradigma, ¿verdad? Que esto se tiene que posicionar desde una perspectiva de derecho, el derecho a lo básico, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que a lo largo del ciclo vital, bebitos, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, la población que está envejeciendo, la población que también fue autista, aquellos que lo fueron y no tuvieron respuesta, ¿sí? Hay toda una área científica que está encargada de trabajar y de levantar información con respecto a ese ciclo vital. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué pasa? ¿Cómo ellos también pueden identificar que todo lo que sucedió en su vida, que les da sentido finalmente de vida, en la última etapa de la vida, valga la redundancia, era una neurodivergencia, era una diferencia en cómo veían y procesaban el mundo, ¿sí? El desarrollo neurotípico socioemocional, y eso, ¿verdad? Es una de las máximas que se manejan en esta área, entendiendo que todos los profesionales que trabajamos en las neurodivergencias, ¿verdad? Independiente de la profesión, independiente del ciclo vital en el que nos posicionemos, para poder entender las diferencias, no comparar y tratar de entrenar para convertir a la población neurotípica, perdón, neurodivergente en neurotípica, es, bueno, ¿cómo funciona entonces en un neurotípico el desarrollo socioemocional? ¿Qué pasa primero? ¿De qué depende, por ejemplo, que un niño apunte? ¿Qué es lo que debe pasar antes? ¿Qué implica que apunte? ¿Hay un interés real en compartir aquello con un otro? Si eso no ocurre, entonces no va a ocurrir que el niño sea capaz de conversar con un par. ¿Por qué los desafíos socioemocionales no son con los pares cronológicos? Perdón, son con los pares cronológicos y no con los adultos o con los más pequeños. ¿Qué pasa en una interacción de un niño pequeño con un adulto? ¿Qué pasa en la interacción social de un niño de mediana edad con alguien más pequeño? Eso es muy relevante. Cuando hablamos de desafío socioemocional, nos referimos siempre al par cronológico, al par madurativo, y no a los primos o a los hermanos, al agente social, al que me desafía, al que no puedo predecir, ¿sí? Cómo la condición neurodivergente se relaciona directamente con los niveles de predictibilidad. Cuando nosotros, ¿verdad?, ocupamos muchísimas veces el término, es que hay que anticipar, es que hay que anticipar, no tenemos ni la más mínima idea de cuánto es necesario anticipar. Y el cómo anticipar tampoco es genérico, es específico. Es de acuerdo a las demandas, es de acuerdo al nivel madurativo, eso es muy importante, ¿sí? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, insisto, independiente de la profesión, es conocer cómo funciona desde el punto de vista típico y dejar de comparar, sino que contrastar para entender cuál va a ser el desafío de esa persona neurodivergente. El recién nacido, ¿verdad? Nace dotado de mecanismos perceptivos y cognitivos para poder hacer frente al mundo que lo rodea, siendo capaz de organizar la información seleccionando entre los estímulos que provienen del ambiente. Es una interacción funcional. Está comprobado y tremendamente evidenciado que esa selección un cerebro neurodivergente no la puede realizar porque a nivel neuronal el procesamiento es al unísono, es todo y no sé qué debo seleccionar. Entonces, cuando ustedes vean un niño pequeño, un adolescente, un adulto, que en un centro comercial, en un parque de diversiones, está, viste, sobrecargado de información, no es porque él quiso, no es porque quiere estar de moda, usar audífonos y viste como, y tapado y con chalecos de peso, es porque es su cerebro. Pero sucede que lo que ocurre dentro y no es tangible, no se entiende, se enjuicia. Más fácil, ¿verdad? Más fácil. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, más allá de mirar, más allá de comentar, más allá de seguir diciendo, ay, qué niño más malcriado, eso no existe, colega. Los adultos somos malcriados, los niños pequeños al menos todavía no, ¿ok?
El desarrollo comunicativo temprano va a depende del rol de los adultos cuidadores. ¿Por qué? Porque estos adultos cuidadores deben entregar herramientas que favorezcan la comunicación y permitan orientar la interacción, pero ese adulto que responda a las necesidades de un pequeño no son necesidades genéricas ni herramientas genéricas. No hay un libro que nos diga cómo responder a mi bebé, cómo responder a este adolescente. No. Para aquello yo tengo que ser capaz de ver lo que está pasando en este espacio, no ver comparativamente con lo que les pasa a otros. Eso ya no funcionó. ¿Comprenden? Nos llevó hasta un punto donde podemos entenderlo, pero hoy no funciona. Hoy es necesario que empecemos a crear evidencia específica en nuestros espacios de trabajo para decir, mira, esto sí funciona aquí. Si yo entiendo que, por ejemplo, a un adulto autista asociado a las altas capacidades cognitivas, el entender es es una necesidad, tú mejoras el pronóstico en un 70%, por ejemplo. Que las familias entiendan, no leyendo un libro o los resultados de un informe, es ustedes ser capaces de generar un lenguaje, un diálogo que sea decodificable, que sea respetuoso, que sea desde una perspectiva de mejora, no en tanto el pronóstico clínico, mejora de la percepción de sus padres con respecto a sus hijos, de las esposas con respecto a sus maridos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por tanto, entender que desde el punto de vista socioemocional tenemos que ir a mirar a lo que está pasando en ese contexto, no comparar. Sé que lo he repetido bastantes veces, pero quiero que se note esa diferencia, ¿sí? Se supone, se supone que los padres contamos con las habilidades para identificar los patrones comunicativos temprano en nuestros pequeños desde los 6 a 12 meses. Se supone. ¿Y por qué digo se supone? Porque, por ejemplo, madres o padres neurodivergentes autistas que no tuvieron, en particular la madre, en el caso que sea una madre biológica que lo gestó, ¿verdad? Se ha descrito que no tienen los mismos cambios que tiene un cerebro neurotípico. Entonces, se supone que debería contar con esas habilidades, se supone que debería contar con la habilidad, porque además de todo lo superpoderosa que tenemos que ser las mujeres, también tenemos que ser capaces de ver bajo el agua, ¿se fijan? Entonces, mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita ese bebé? Al mismo tiempo que tú estás en un proceso de entender que ese bebé ya no está dentro, está fuera. Entonces, esto es teoría. Y esta es la teoría que finalmente causa mucho conflicto al momento de empezar a criar neurodivergencias. No voy a hablar de lo neurotípico porque, claro, ahí entraríamos en otro campo, es complejísimo también, pero tampoco es genérico. Nada es genérico. Entonces, cuando los padres y las madres se dan cuenta que estos estilos comunicativos, este procesamiento es diferente y van en búsqueda de respuestas, tenemos que tratar de ser agentes de cambio. No sé si es positiva la palabra, ¿verdad? Pero científicamente aptos. ¿Qué quiere decir eso? Que un estilo comunicativo o un procesamiento de la información distinto no es patológico, no es un signo de alerta, no es una bandera roja, no es riesgo, no es riesgoso, simplemente es diferente. Pero cuando nos encontramos con todo el lenguaje asociado, decimos, bueno, pobres padres, ¿cómo no van a estar asustados? ¿Cómo no van a negar el diagnóstico? Si todo lo que está alrededor es rudísimo, ¿sí? Entendiendo que tenemos un sistema de salud que tampoco puede responder desde el punto de vista biológico a todo lo que se requiere cuando estamos haciendo el estudio en niños pequeños que presentan otras coexistencias. Se entiende, ¿verdad? O sea, estamos pensando en que eso ya está, no sé si es descartado, pero está visto. Estamos hablando de que esto es solo conductual, no hay nada neurobiológico que podría estar interfiriendo, como una epilepsia, como un trastorno motor importante. ¿Sí? Estamos hablando de lo que pasa exclusivamente cuando el bebito biológicamente, físicamente, se encuentra sano. ¿Ok? El desarrollo pragmático temprano precede el desarrollo lingüístico posterior.
facilitaría el desarrollo cognitivo y está estrechamente relacionado con el desarrollo afectivo. Es decir, esto es una jerarquía. Pero para poder entender en qué punto de esa jerarquía o pirámide nuestro chiquitito, nuestro adolescente o el adulto está, debemos ser capaces, primero, independiente de la profesión, de mirar qué está pasando con su procesamiento sensorial, porque eso es lo primero primario, evolutivamente más antiguo y que nos da sentido de supervivencia. ¿A qué me refiero con esto? Hay autistas no verbales y hay autistas hiperverbales. Hay autistas cognitivamente muy por sobre la norma y hay autistas rango promedio. ¿Se entiende? Pero lo que está absolutamente transversal, y a propósito de aquello, entiendo también el DCM5 lo incorpora, es el procesamiento sensorial. Esto yo lo repito casi como una vitrola en los cursos que realizo y que me parece un desafío, no voy a decir lamentable, voy a decir un desafío, pero sigue siendo un desafío que el procesamiento, la integración sensorial desde la población, desde las personas neurodivergentes, debe ser abierta y entendida y debe ser vista por cualquier profesional. No nos pertenece a los terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser vista por cualquier profesional? Porque es lo primero. Y ojalá que todos pudiésemos contar con un pool de conocimientos o de lenguaje en común. ¿Sí? Niños muy pequeños, por ejemplo, niños muy bebés, que presentan muchísimos desafíos sensoriales, muchísimos desafíos conductuales, inclusive, no en tanto, ¿verdad?, que esté decidiendo ese bebé portarse bien o portarse mal, sino que impacta su conducta. Nos vamos a dar cuenta que atendiendo a aquello, no solo en tanto en la consulta, sino que dando una buena orientación a las familias, ese bebito comienza, por ejemplo, a desarrollar un lenguaje verbal. Se encuentra más organizado en su juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es jerárquico, ¿verdad? Y no podemos estar entrenando habilidades pragmáticas cuando sabemos que hay un procesamiento sensorial con muchísimos desafíos, ¿sí? Pero para entender cómo tenemos que llegar a esa cúspide, ¿verdad? Tenemos que entender lo que ocurre o lo que debe ocurrir en el cerebro para que estas habilidades sociales, que son las más, ¿verdad?, elevadas desde el punto de vista comunicativo, se desarrollen y se incorporen. El desarrollo neurotípico socioemocional también implica, ¿verdad?, que hay un ambiente, no solo que satisface necesidades biológicas básicas como comer, frío, ¿verdad?, cambiar el pañalcito, etcétera, sino que tiene que haber un ambiente proclive a responder a las señales del bebé, porque si el adulto interpreta las señales de su bebé no neurotípico, no neurodivergente del suyo, está en ese momento presente, el bebé va a generar un sentido de eficacia donde este feedback va a ser absolutamente positivo. Y frente a las señales del bebé, el adulto va a interpretar exclusivamente a su bebé y va a generar que esto vaya madurando, ¿verdad? Porque ese bebito puede predecir lo que el ambiente le va a entregar. Entonces, cuando pensamos en niños y niñas, por ejemplo, que han estado institucionalizados desde edades muy tempranas, pensamos, al menos reflexionamos con respecto a este sentido de eficacia, cuando no hay ningún adulto, figura vincular gravitante que esté atento a esas microseñales. ¿Sí? Un bebito que está hospitalizado durante mucho tiempo, muy pequeño, en plena etapa de neurodesarrollo, ¿cierto? No es capaz de emitir ningún tipo de señal porque está luchando con su vida. Y hay un adulto que tampoco va a interpretar, aunque las hubiese, porque está absolutamente desesperado porque ese bebito viva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como mirar cuáles son las implicancias de todo lo que ocurre en la vida de las personas. Los seres humanos no somos, ¿qué te pasa? Los seres humanos somos qué nos ha pasado, ¿ok? ¿Qué nos ha pasado? No somos hijos de la contingencia, somos un continuo. La teoría de la mente, o como a veces se ha escuchado, ¿verdad? Empatía cognitiva o destrezas mentalistas,
Es una teoría que habla de cómo nosotros podemos ser capaces de reconocer estados emocionales propios para poder reconocer estados emocionales en otras personas, básicamente. Este curso les va a permitir a ustedes aprender, si es que ya no lo han aprendido en otras instancias, ¿verdad? Que las personas neurodivergentes sí tienen teoría de la mente. Olvidar ocupar ese término que no existe, que está fallada, que no la tiene, eso no existe. Solo que como todas sus células funcionan distinto, esto también funciona distinto. ¿Sí? Y una persona, al procesar la información de manera lógica, causal, cuando atiende o escucha el problema emocional de otra persona, lo quiere resolver. No es que no está poniendo atención a lo que le está pasando en particular a esa persona, lo quiere resolver. Entonces, como su procesamiento va mucho más rápido, antes de decir que te duele, fue a buscar un paracetamol, un parche curita o etcétera. ¿Me explico? No está atento a si la expresión está así, asá, no, porque nunca lo estuvo tampoco. Solo sabe que a esa persona le importa y le quiere ayudar para que se sienta mejor. ¿Y cómo le ayuda sintiéndose mejor? Es como cuando, sin ánimos de infantilizar ninguna conducta, ¿ah? Para nada, pero para hablar de lo causal. Si un niño pequeño ve a su mamá llorando, le trae un pañuelito, porque se da cuenta que está llorando. La persona neurodivergente, más que darse cuenta porque atendió su rostro, está escuchando lo que le está diciendo la otra persona y está procesando desde el lenguaje. ¿Sí? Y por supuesto que la teoría de la mente se va a desarrollar dentro de la globalidad de los procesos madurativos. Si yo me doy cuenta que mi hijo o yo como ser humano adulto tengo desafíos socioemocionales, ¿verdad? Evidentemente esos desafíos vienen desde un origen, solo que hoy se hacen más presentes porque la demanda aumentó. Tener teoría de la mente es lo que nos define como seres humanos, colega, básicamente. ¿Sí? Y aquellas personas que no son capaces de interpretar las emociones básicas y de sentir lo que el otro podría sentir, tienen otro tipo de condición bastante de mal pronóstico, socialmente bastante antisocial, y eso sí también ha sido comprobado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han hecho estudios post-mortem, ¿verdad?, de asesinos en serie, tratando de identificar qué pasaba a nivel amigdaliano, ¿verdad? Y se daban cuenta que estaba o dañada o afectada, ¿sí? Ahí es cuando sí podemos hablar de alguien que no es que tú no eres empático, ¿ah? Es que tú no te pones en el lugar de las otras personas. Eso es imposible, porque un otro siempre es un otro. Y yo intento ponerme en el lugar tuyo, pero yo no soy tú. Entonces, eres poco empático, es un poquito violento, al menos, entendiendo que las personas adultas, por ejemplo, adultas autistas, asociadas a las altas capacidades, manejan muchísimo vocabulario. Entonces, ¿cómo yo no me pongo en el lugar si yo intento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y desde ahí, el interlocutor tiene que ser capaz de explicitar, ¿sí? De hacer una suerte de decálogo. Hoy se rayó la pantalla. No, no desactivé, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Se nota igual? Ahí se desactivó, perdón, disculpen, no desactivé. Ok, y los desafíos, que esto es lo más importante, no son solo de las personas autistas. Ojo, aquí vamos a hablar de autismo tratando de generar un espacio tremendamente fructífero y respetuoso con la comunidad autista, pero estamos todos de acuerdo, yo imagino que los desafíos son a nivel global, ¿cierto? De personas neurotípicas y personas neurodivergentes, ¿sí? Las personas autistas tienen desafíos permanentes en comprender qué sucede en la vida social neurotípica. Su desafío es permanente a lo largo del ciclo vital. No. Y no es que los neurotípicos lo entendamos tanto, son convenciones sociales. Pero esas convenciones sociales la mayor parte del tiempo son abstractas, son metacognitivas, son más allá de lo que se ve. El cerebro neurodivergente funciona desde lo que se ve con amplia hiperfocalización.
Entonces, el acompañamiento que podemos hacer profesional no tiene que ver con entrenarlos para que sean neurotípicos, es acompañarlos para que puedan resistir el mundo neurotípico, ¿sí? Desde sus particularidades, porque eso los define, a todos nos definen nuestras particularidades, ¿sí? Y por eso, cuando en el curso revisemos los modelos que están basados en evidencias para trabajar las habilidades sociales, ustedes deben ser capaces de hacer, como yo le llamo un poquito coloquial el término, la bajada de la información a nivel local, en tanto género, en tanto cultura, en tanto estrato socioeconómico, en estrato socioeducativo. Ahí es cuando nosotros nos perdemos como profesionales, tratando de ajustar un molde generalmente extranjero en nosotros, que no somos extranjeros, ¿sí? Y no existe un solo tipo de teoría de la mente. Eso lo debemos saber, ¿ok? Claro que lo profundizaremos en el curso, pero a priori lo debemos manejar. La mayoría y otros grupos influyentes establecen formas de comunicación adecuadas y correctas. Aquellos que no siguen o no pueden seguir estas formas aceptables son marginados y arrojados a ajustarse a las normas tradicionales. Las personas que viven la condición a menudo son culpadas por falta de comunicación, debido a que las personas en el espectro autista no siempre reaccionan de la forma que esperan sus pares neurotípicos. Eso es lo que sucede, colegas, no es tan complejo, ¿se dan cuenta? Generalmente las personas neurotípicas concluyen erróneamente que las personas que viven con la condición, o autistas, o TEA, o SEA, son cognitiva o emocionalmente deficientes al no conseguir decodificar sus mensajes. Sería bueno que también nos pusiéramos a preguntar la importancia, ¿verdad?, de que las personas neurotípicas decodifiquen los mensajes de las personas neurodivergentes. Ustedes saben que a nivel global se ha estudiado que, por ejemplo, los procesos de inclusión escolar, pensando en que sería súper favorecido el que no es típico, al contrario, es la comunidad neurotípica la que se favorece, la que se enriquece, la que aprende. Y no desde, viste, esta cosa como hasta un poquito lastimera, como, ay, sí, es que hay que incluirlo. No, nosotros no somos nadie, digamos. ¿Ah? Es su derecho, pero dentro de la ejecución de ese derecho, ¿verdad? Del empoderamiento de ese derecho, efectivamente la comunidad neurotípica es la que sale mayormente beneficiada. Mi afán, no vayan a pensar, por favor, no es generar ningún tipo de adoctrinamiento, es simplemente poner en la mesa información que considero les va a permitir reflexionar el ejercicio de sus prácticas, ¿sí? Como hay mucha evidencia científica, pero es necesario que esa evidencia científica se ajuste a lo que yo estoy mirando, a lo que yo estoy acompañando terapéuticamente. Las personas en el espectro, perdón que estoy viendo la hora que no me vaya a pasar. Las personas en el espectro autista no tienen más discapacidades que sus contrapartes neurotípicas. Según la teoría de la doble empatía del doctor Damian Milton, si bien es cierto que las personas en el espectro autista pueden tener dificultades para procesar y comprender las intenciones de los demás neurotípicos en interacciones sociales, cuando uno escucha los relatos de las personas que viven la condición, se podría decir que esos problemas son en ambas direcciones. ¿A propósito de qué, por ejemplo? A propósito que el perfil, eh, un perfil me refiero a un perfil clínico, ¿verdad? Como a características clínicas con respecto a una neurodivergencia, ¿verdad? Autista en una mujer, adolescente o adulta, no desarrolla un fenómeno de poca empatía, desarrolla un fenómeno, perdón, de hiperempatía. Sienten por ellas, por el par y por todo el resto. Entonces eso a nivel sensorial, eso a nivel mental es tremendamente angustiante, porque ven cosas y establecen conexiones que el neurotípico no puede hacer. Y finalmente la lectura siempre es en desmedro, no es una lectura positiva, no es bueno ser sensible, no es bueno ser preocupada. Al contrario, muchas veces el acompañamiento de estos perfiles tiene que ver con aprender mm, a resguardarse en pos de su salud mental, de su integridad, ¿sí? Eso es lo que vamos a revisar también, cómo estas teorías sobre la teoría de la mente o la empatía cognitiva
se ponen de manifiesto en las interacciones sociales, cuando se tratan de interacciones sociales entre neurotípicos y neurodivergentes, ¿sí? Las personas neurodivergentes en sus interacciones no tienen ningún desafío, al contrario, se sienten tremendamente plenas y cómodas porque no se sienten exigidas, ¿sí? Vamos a identificar perfiles, ¿verdad? Que es lo primero que tenemos que hacer para poder intervenir en esta área, porque esa palabra nos gusta mucho, pero acompañar me atrevería a decir, ¿sí? En niños pequeños, por ejemplo, cuando estamos en una sesión con un niño pequeño, me refiero a niño pequeño en un rango será desde, viste, los 12 meses hasta los 4 años. ¿Qué es, qué es lo que mira? No donde yo quiero que mire, sino que vamos a mirar qué es lo que mira. ¿Por qué? Porque donde mira está puesta su atención. Y desde ahí podemos transitar, desde ahí, porque acompañamos, no modificamos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que dice en el caso de los niños y niñas, adolescentes y adultos que tienen lenguaje verbal, ¿verdad? ¿Cuál es su nivel de actividad motora? Porque a partir de su nivel de actividad motora, si es alto, si es bajo, si es normo o norma, ¿verdad? Vamos a poder predecir con un poquito de teoría, ¿verdad? Cómo funciona a nivel sensorial, qué busca, qué le gusta, qué necesita. Y desde el punto de vista de las emociones, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a poder identificar, pero eso ya, ¿verdad? En etapas posteriores, cómo se asocian estas emociones, si es capaz de identificarla en tanto él, su cuerpo, dónde la siente, qué siente, sobre todo pensando en la interocepción. ¿Sí? Y esta pirámide, sin, sin punta, sino que es recta, ¿verdad? Nos permite también, existen diferencias, ¿ok? Pero básicamente nos da una idea de cómo es la jerarquía de estas abstracciones, de acompañar el proceso terapéutico a que este pensamiento que es más causal, ¿verdad? Que es más lógico, pueda ir abriéndose, mirando otras cosas, pero desde entender primeramente cómo funciona él, ella o ella, ¿cierto? Y desde ahí empezar a hacer esta apertura. ¿Por qué? Porque las categorizaciones, las abstracciones simples, las abstracciones complejas, los absurdos verbales, las adivinanzas, los refranes, el análisis, la síntesis y sobre todo, y por eso esta pirámide no tiene cúspide, el entender las emociones de los otros. Es algo que va a requerir una cantidad de atención y energía impresionante. Por eso muchos niños, adolescentes y adultos se agotan, porque la energía que a lo mejor yo estoy gastando en este momento para explicar este seminario no es la misma que gastaría un cerebro neurodivergente, porque está atento a todo el estímulo. Yo estoy hiperfocalizada en esta charla. El cerebro neurodivergente no, eventualmente no, a no ser que sea su hiperfoco, ¿entienden? A no ser que sea su interés específico, ¿sí? O su interés profundo. ¿Qué son las habilidades sociales? Perdón, que mire la hora no. Un grupo de comportamientos, estrategias y construcciones que se adquieren socialmente. Para que se adquieran socialmente, tengo que interactuar socialmente. ¿Ok? Y van evolucionando, se complejizan y son más necesarias y requeridas en ciertos momentos de la vida, sobre todo cuando los vínculos se comienzan a construir, no aquellos vínculos, ¿verdad? Padre, madre, hermano, sino aquel vínculo con un otro que no es consanguíneo. Por eso la mayor parte de los programas de habilidades sociales, no solo para personas autistas o neurodivergentes, se diseñan en tanto un rango etario, porque se asume que desde ese rango aproximadamente, colegas, desde los 7, 8, 9 años, porque se alargó muchísimo el canon cronológico a propósito de la pandemia sobre todo, se espera que estén las capacidades, las destrezas cognitivas base para que se vayan complejizando. Aquí también se pone en juego, ¿verdad? O se interrelaciona otro concepto que se llama las funciones ejecutivas,
que también siempre comento en los cursos. Hay muchísimas clasificaciones, pero me atrevería a decir que la más común en neurodivergencias incluye tres aspectos, que es la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la atención. Si yo no estoy poniendo atención, es altamente improbable que pueda hacer ningún tipo de entrenamiento o coach en habilidades sociales. Si no quiero poner atención, ¿por qué? Porque la atención automática es eso, colega, es automático. Entonces, cuando yo estoy mirando la cara de otra persona, decido, el que se le hace difícil el contacto visual, debe decidir deliberadamente, aunque suene redundante, mirar a los ojos. Y eso desgasta porque no es automático. ¿Ok? Y dentro de estos programas de habilidades sociales, que por supuesto yo les voy a dar solo el nombre inclusive y una característica, vamos a mirar el, déjenme avanzar un momento, ay, perdón, acá, dentro de estos programas de habilidades sociales, ¿verdad? Que vamos a revisar Pearce, que es el más importante en neurodivergencias, en tanto está basado en evidencia científica, está comprobado que funciona, en un lugar, tiempo, espacio, pero está comprobado científicamente que funciona, para que ustedes puedan aplicar Pearce en sus espacios de trabajo, ¿verdad? Porque está abierto a todos los profesionales que trabajan en el área, deben estar certificados, sin embargo, siempre y cuando, ¿verdad?, ustedes en su currículum o en sus sesiones digan que están haciendo peers. Eso significa que yo estoy certificado. Sin embargo, el conocimiento aún sigue siendo, creo, libre. Y ustedes pueden mirar perfectamente qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el curso, revisarlo, mirarlo. Como también vamos a ver otros programas de habilidades sociales que no requieren ningún tipo ni de certificación ni de especialidad, simplemente está, digamos, diseñado no solo para neurodivergencias, pero para personas que tienen desafíos en esta área. Y también vamos a revisar cómo trabajar desde un enfoque, ¿verdad?, uno a uno, entendiendo que en ese enfoque uno a uno estaremos haciendo una preparación, comillas, en tanto ese paciente quiera o ese usuario, ¿verdad?, quiera y lo identifique como una necesidad. ¿Ok? El interés por los aspectos sociales y emocionales es algo que de manera general en los últimos años ha llamado la atención. Creo que en demasía. No tiene habilidades sociales, son importantes las habilidades sociales, como que nos hemos apropiado demasiado del concepto. Se ha producido un incremento de la investigación centrada en el desarrollo y la enseñanza de tales habilidades en diferentes ámbitos y cómo es tan relevante lo que los niños y niñas en etapas tempranas, ¿verdad?, están mirando más allá de lo que están diciendo o lo que el adulto le está diciendo. ¿Sí? De este modo, las habilidades que desarrollan a lo largo de la vida serán determinantes en la configuración de su personalidad y en sus relaciones interpersonales. Las personas con adecuadas habilidades sociales pueden utilizar esta información ofrecida por las emociones propias y ajenas para mejorar su funcionamiento psicológico y modificar su comportamiento para adaptarse mejor a las situaciones sociales, en la medida que esa persona sea o coincida, ¿verdad?, su pensamiento con lo que está observando y lo que el terapeuta o el entorno seguro, ¿verdad?, le está refiriendo. No es automático, no es obligatorio, aunque suene, ¿verdad?, duro escucharlo, pero hay que tener noción de por qué y para qué, ¿ok? Y finalmente dejarles una frase de un doctor, ¿verdad?, muy importante en el área de las neurodivergencias. Les recomiendo también el libro que está ahí, entiendo que está aún en inglés, no sé si está traducido al español. Nunca creas nada de lo que leas acerca del autismo. ¿Qué quiere decir esto? O como yo al menos lo interpreté, colega, ustedes están ahí, viendo, haciendo, evaluando, interviniendo. En eso deben creer, en lo que ustedes están haciendo, porque, porque en la medida que se impliquen, en la medida que observen bajo parámetros propios, van a poder generar el cambio que es necesario. ¿Sí?
Eso sería por esta jornada. Muchas gracias por su escucha y quedo atenta, Mari, a las preguntas que tú vas a dirigir y vas a dar el pase. Voy a tomar un poquito de agua que estoy un poco ahogada. Ya, súper, sí. Ya, para esta ronda de preguntas vamos a darle el pase a las tres primeras personas que levanten la manito. En este caso, Rodrigo ya levantó, así que le voy a dar la palabra. Perfecto. Listo. Hola, hola, un gusto. Hola, igualmente, Rodrigo. Gracias por la presentación. Bueno, lo mío es una acotación, me quedo con una de las últimas cosas que dijiste, que yo escucho habitualmente, bueno, yo también tengo harto estudio con el tema del tema de la inclusión y esas cositas, y un poquito también hago estudio un poco del fenómeno como tal, de lo que pasa actualmente, y que mucho se habla de el niño de libro, o cuando se habla de libros, ¿verdad? Tal Ujú, de libro o tal de tanto. Entonces, como que de repente hay una sobre eh, posición de las personas, de los niños o de ujú, estudiantes, como digamos, como tal. Creo que hay que hablarlo un poquito más humano y decir que los libros son parte de un estudio, de una fotografía y que claramente, por eso me gustó mucho esa parte, de que se habla mucho de autismo, se habla mucho de discapacidad, se habla mucho de esto, pero la hablamos desde qué, desde la experiencia, la hablamos del tecnicismo, la hablamos del libro. Hay que abrirnos un ujú. poquito más, hay que, hay que hacerlo un poquito más humano Sí, y también entender lo que son personas y que tienen un feedback. Yo tengo discapacidad visual, en este caso. Y ujú, claro, actualmente yo me conformo y también me conformo como también la sociedad me ve. Pero si la ujú. sociedad me ve como un libro, o que yo soy del libro, o que comparto cosas con el libro, entonces como que no existo, como que si el libro cambia, yo Exacto, tendría que cambiar. exacto, No, exacto. yo soy Mira, antes del libro, porque la experiencia del autor, o quien lo escribió, o quien observó desde los tiempos memorables de la escritura, claro, se fijó exacto, y reunió conductas exacto. y ¿por qué comparto esto? Porque hay mucho, habitualmente ahora se habla mucho de autismo, es como lo más masivo, ¿verdad? Ujú, Neurodivergencia y muchas cositas. Ya, que está bien, perfecto. Pero como dijiste tú, hablemoslo desde la experiencia, pongamos las cosas generales, los estudios también, pero también las personas que están ahí en el aula, en la casa, quién es mamá, quién es exacto, hermano de una persona, tiene mucho exacto, también que decir, oye, mira, no, esto es así. Pero exacto. hablarlo en el lado positivo, no confrontarnos, porque todo nos sirve. Tanto el Sí, libro, el estudio, todo eso exacto, comporta, pero porque de repente hay como un conflicto de repente decir, ¿quién es dueño de la verdad? Nadie es dueño de la verdad. Más bien nos reunimos oh, como en este mismo seminario para ir aprendiendo. Lo que me exacto. sirve a ti, quizás no me sirva, pero también sí, por otro lado, aprendí de ti. Y eso es lo importante, un diálogo filosófico, como se dice dentro de la filosofía. Si no nos escuchamos, no hay mucho que compartir. Eso, muchas gracias por la charla. No, gracias a usted. Yo no puedo estar más de acuerdo, la verdad, con lo que plantea. Eh, yo parto y por eso me anticipo, porque creo que es importante la anticipación, cuando les menciono que intento, de forma muy humilde, para nada como adoctrinamiento, a veces me gustaría un poco sí, que se incorporara con más ¿verdad? Intensidad esta forma que no es mía, ojo, ¿ah? Porque también es de Rodrigo, también es de Jazmín, también es de todo, ¿sí? Pero que se inicia la discusión de cualquier tipo de neurodivergencia o diferencia, porque hasta para mí, y esto lo digo muy desde la experiencia clínica, ¿ah? No es antojadizo, hasta para mí los conceptos discapacidad e inclusión me están generando un poquito como, y no es el derecho entonces, no tienen derecho, ¿sí? Como que tienen que tener un nombre y no. ¿Ok? Pero siempre con afanes reflexivos y constructivos, ¿sí? Muchas gracias, Rodrigo. ¿Quién viene a continuación para responder sus Ya. preguntas? Ahora seguimos con Yasmin. Yasmín, perfecto, Yasmín, ¿cómo le va? Hola, ¿qué Buenas, tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escucho? perfecto. Ok, bueno, más que nada yo tengo como ahora sí una duda personal.
Actualmente ejerzo como terapeuta de personas autistas. Soy de México, ¿Ya? Jalisco, en el estado de Jalisco, y también soy asesora de padres de familia. En este momento acompaño en asesorías a una familia de un chico autista y ellos traían este tema pues atoradito de que su hijo, no le gusta, así me lo refieren, tal cual voy a utilizar sus palabras, no les gusta socializar, no le gusta compartir con los demás. De hecho, él pidió y también hice el acompañamiento de no ser escolarizado con los neurotípicos, lleva un acompañamiento privado y personal, pero cómo, no sé cómo decirlo, cómo orientar a los padres o qué palabras tú, como con toda tu experiencia, me sugerirías para decirle a los padres y hacerles este acompañamiento de que no es necesario la socialización, porque en este caso su hijo, yo veo un desgaste mental, algo insano para él, porque pues dentro de sus crisis sensoriales y emocionales, pues digamos, lo que detona es algo muy nocivo para sí mismo, para el resto de la escuela y principalmente, pues principalmente para él, pero para la familia. Entonces, yo sí de manera personal me gustaría saber o escucharte qué sugerencias o qué asesorarías tú en este caso. Gracias. Me parece una muy buena pregunta realmente. Y quizás la respuesta que yo te voy a dar, Jazmín, me apropio de lo que usted menciona desde la experiencia, es que en esos perfiles, efectivamente, el niño o la niña tiene mucha más noción, que me parece también algo que reflexionar, ¿viste? Tiene mucha noción de lo que le hace bien y lo que le hace mal, de lo que de lo que le gusta y lo que lo disgusta, de lo hostil y de lo no hostil, ¿comprende? Y muchas veces también los niños y niñas dicen cosas que los adultos no nos atrevemos a decir, porque es desde un lenguaje simple, evolutivo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo lindo. No hay dobles lecturas, no existen, porque no pueden existir, porque es un niño. Eso es ontológico, eso es neurodesarrollo, a no ser que tengamos, ¿verdad?, noción de que ese niño está pasando otra cosa, pero me parece que no es el caso, ¿ok? Ese niño está actuando en modo supervivencia, porque para las personas autistas el mundo resulta hostil. No lo entiendo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se agobia. Es altamente probable que cada vez que, si es que tuvo la posibilidad de escolarizarse, ponía un pie, era como, yo te voy a tratar de hacer el símil, que verdaderamente no sé si funciona, es como que te cayera una ola y tú ves que la ola viene y se levanta esta ola y te aplasta. Y te tienes que volver a levantar y de repente suena, como a modo de ejemplo, ¿verdad? La campana y el timbre. Y si nadie me está viendo, porque a eso me refería, colega, con ver lo agobiante que esto es para mí. ¿Quién nos hizo tanto daño que sometemos a nuestros hijos como si fuesen un justiciero? Si te está diciendo que él no puede, aún y cada vez menos, el estar con otros, colega, sigue siendo una elección, aún. Pero ese niño tiene tanta certeza, tanta claridad de lo que le hace bien y lo que lo hace mal, que tuvo que decirlo, que tuvo que hacerse adulto y tomar una acción así de enfática cuando la acción, entendemos, la tomamos los adultos, no los pequeños. ¿Comprende? No hay ningún canon social, no hay ninguna normativa que esté por sobre la vida. ¿Se entiende? Y cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, es que está deprimido, ¿viste? Está enojado. La incidencia de depresión infantil en cerebros neurodivergentes a propósito del agobio escolar, lo vamos a llamar así, no necesariamente bullying directo, es altísima. Y la depresión sí tiene riesgo vital. ¿Quién dijo que no? Entonces yo me tengo que preguntar y tengo que invitar a los padres a hacerse preguntas. No, no les voy a dar ninguna solución porque eso les compete a ellos, colega, no le compete a nadie más que a ellos. ¿Te fijas? Pero ese niño, perdóname que te lo diga, lo tiene absolutamente claro
Y a mí sí me provoca un poco de tristeza que lo tenga tan claro siendo tan pequeño. Porque cuando los niños son niños, y eso es una máxima, quienes tenemos que tenerlo claro somos los padres. ¿Sí? Eso es lo que te podría responder. Ojalá haya respondido su pregunta. De nada. Claro que sí, muchísimas gracias. De nada, de nada. Listo. ¿Quedan más preguntas? Tú me vas diciendo, Mari. Sí, ahora vamos a finalizar porque eran 3 cupos. Vamos a finalizar con Tomás, así que voy a darle la palabra. Claro, claro. Listo. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, perfecto. Eh, bueno, yo tenía una duda un poco más de, bueno, primero que todo decir que me sirvió mucho esto porque igual soy un poco como con modelo más médico, Biomédico. como más en el sentido de no tan así como de no, de no, ¿cómo decirlo? De no comparar o eso, como que em, y yo tenía una duda de que si podía servir un poco la activación bueno, de las redes neuronales, de, por ejemplo, por ejemplo, para llegar No te al preocupes. Tú conect- dices para que por la ejemplo, activación de las redes neuronales para enfocar esa atención a algo más neurotípico, quizás por ahí claro, va. a los gestos, claro, como por Claro. ejemplo que pase por el surco medial parietal y luego pase a la neurona espejo que sería occipital. Sí, te Eh, entiendo. Sí, que con el gesto se logren quizás activar esa red para lograr una mayor entendimiento un poco sí, de, de lo que es la empatía y la emoción, te quizás entiendo. como... Sí, te entiendo, claro. Hay más el sentido cuando tú mencionas que, claro, tienes un enfoque biomédico. Em, Socializar, conectar con un otro, ¿ok? Siendo un niño pequeño que está en etapa de socializar, porque si estamos hablando de un niño pequeño de 1 año y medio que decimos socializar, ya estamos fuera de todo contexto, ¿se entiende? ¿Sí? Ujú. Es un proceso que trasciende lo que está ocurriendo a nivel gestual, a nivel verbal, a nivel ocular. Es un proceso tremendamente, lo vamos a llamar así, multisensorial, que ocurre a muchos niveles cerebrales. Yo también te estoy hablando desde la ciencia, no, como decía una colega ahí en el chat de parafraseo técnico, desde la ciencia. Y creo que eso eventualmente podría ser útil en la medida que esto que es primario, ¿verdad? Multisensorial, que se interese, que haya gusto, que sea cómoda la interacción, colega, eso es lo primero, ¿te fijas? Podría servir si es que ese adolescente o adulto, porque entiendo que eso debería ser un poquito más para cánones, perdón, para edades cronológicas más altas, no le incomoda y es útil, ¿sí? Pero previo a eso creo que sería necesario um, que los niveles previos sucedieran antes de que, viste, como entrenar en habilidades que son más específicas quizás. ¿Sí? Creo que hay que hacer un análisis, insisto, previo a ese ítem. Sí. Pero ¿qué pasa cuando un niño con TEA tiene como un poco como aplanamiento como se ve como la emoción? ¿Hipomímico te refieres? Claro, Hipomímico, sí, bueno, sí. sí. Es que eso ocurre porque los gestos se incorporan automáticamente, ¿comprende? Y esos gestos tú los vas a ir incorporando en la medida que lo que subyace al gesto
se incorpore, no sé si se entiende. Claro, dice Lourdes, hipomimia en términos, ¿verdad?, de la mímica facial y aplanamiento afectivo, si es que es altamente probable que está asociado. ¿Entiendes? O sea, como no puedes ir a por lo externo primero. Podría resultar también, fíjate, pero me parece que lo que probabilísticamente tendría más éxito terapéutico sería ir a lo que subyace, a que él o ella vaya entendiendo desde dónde aparece. Hay que mirar la edad madurativa, sí, ¿comprendes? Pero me Sí, parece que tendríamos sí, que creo ir que primero, son muchos factores. sí, pero Sí, primero tendríamos que ir a la base. ya. ¿Sí? Gracias. De nada, Tomás, gracias a ti por la pregunta. Ok, tú me Bueno, dices, Mari. sí, y con esto ya damos por finalizada la ronda de preguntas. Sé que quedaron algunas preguntitas, pero por tema de de cupos y tiempo no las vamos a poder revisar. Igual forma, te dejamos invitados a participar del curso, así que en ese sentido quería agradecerle a la expositora por su presentación y también De queda algunas nada. palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Sí, claro. Bueno, no, gracias a usted trato de leer. Yo también tengo mis desafíos. Trato de leer lo que escriben en el chat, más las preguntas, lo traté de leer todo. Gracias por los comentarios, primero que todo. La idea siempre de cómo yo intento formular las clases es que sean muy participativas. Creo que estas instancias se deben casi que exigir a nivel académico posgrado, de verdad, después del pregrado. Em, no se van a encontrar con alguien que esté leyendo las diapositivas y transmitiendo constantemente, por lo menos en el curso, insisto, siento que el aprendizaje, ¿verdad? Y el conocimiento se comparte y siempre debe ser interactivo. La jornada, el horario quizás no es tan súper cómodo, pero si después quedan dudas, pueden revisar las grabaciones, así que los invito a que se puedan inscribir en este curso. Es el día martes, perdón, el día miércoles y jueves, aprovechando que el miércoles es feriado también y lo pueden usar para estudiar, ¿ok? Así que los espero. Ahí también hay mucho espacio para resolver dudas, para comentar casos. Sé que a lo mejor a no todos les ajusta ese estilo, pero yo me anticipo siendo honesta y diciendo que de eso se va a tratar, ¿ok? Así que nada, gracias por participar, gracias por sus preguntas y espero que estén súper bien, ¿sí? Vale, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y por el seminario. De nada, de nada. Que estén muy bien, cuídense mucho, buenas noches. Chao, chao.